lo que sabemos ahora que quisiéramos saber antes, ¿verdad? Eso quiere decir retrospectiva, cuando es más fácil mirar lo que sucedió en nuestras vidas durante ese proceso que en el momento que estábamos pasando por ese proceso. Es mucho más difícil, ¿verdad? Cuando estamos pasando por el reto, las tribulaciones, los problemas, pero que es mucho más fácil ya cuando ha pasado lo que ha pasado y nos ponemos a pensar y meditar. Es como cuando has cumplido años, es viernes y estás ansioso de disfrutar con la familia y amigos, llamas a todo el mundo y todo el mundo está ocupado. ¿Y qué está pasando? Pero este es mi día especial, nadie quiere compartir conmigo. Solamente tu papá, que quizás no está en moda, pero te dice, vente hijo, yo te invito a cenar al restaurante. Cuando llegan ahí, lo llevan a un cuarto especial, de momento, ¡sorpresa! Todos los que no querían estar con él están allí recibiéndolo para celebrar su cumpleaños. Eso es retrospectiva. No sabíamos, no entendíamos por qué pasaba lo que pasaba, pero cuando ya pasó, ya sabemos, wow, por eso fue que pasó lo que pasó. Entonces, el Señor quiere enseñarnos a través de cada circunstancia, a través de cada situación, de cada prueba. Y qué hermoso que nosotros tengamos el tiempo de meditar, porque cuando no aprendemos del pasado, de la historia, tendemos a repetirlo. Y muchas veces pensamos, ¿por qué siempre tengo esta misma prueba? Muchas veces es que no hemos aprendido de ella. Y el Señor nos da oportunidades para que volvamos a pasar por ella. Yo tenía un amigo que siempre me decía, yo casi semanal venía, pero no sé por qué el Señor me pone en este problema. Siempre termino enojado, siempre termino peleando con alguien. Siempre voy a echar gasolina y ahí alguien me enoja y me pongo a discutir en el trabajo, en mi casa, hasta el perro me quiere morder. ¿Pero por qué es? Quizás el Señor quiere enseñarte algo y no lo has aprendido. Quiere que sueltes esa atadura de ese espíritu enojón que tienes. Pero así es, el Señor quiere enseñarnos. Eso es el proceso. Es lo que hablamos anteriormente sobre la santificación. Que a pesar de que somos santos, somos separados cuando recibimos a Cristo, seguimos siendo procesados, sin decir otra forma, no procesados en una asamblea de pollo, sino procesados. El Señor nos sigue ayudando a crecer, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El Señor siempre quiere ayudarnos a crecer. Y cuando aprendemos de algo, pues Él va a darnos la oportunidad para que podamos desarrollar otras áreas. Eso es lo importante. No quejarnos de lo que está pasando, sino decir, Señor, ¿qué puedo aprender yo a través de esta prueba? Muchas cosas han sucedido y continúan sucediendo a través de esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué hacíamos aquí, por ejemplo, en New Hope Español, Nueva Esperanza? Teníamos noches de adoración, teníamos siempre una actividad anual en el parque donde el año pasado, el campus de Southfield, nosotros combinados llegaron casi 1,000 personas llegaron a esa celebración del día en el parque. Hacíamos varios eventos, íbamos a eventos de picnics, o sea, todo esto tuvimos que suspenderlo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a través de todo esto? ¿Nos quedamos sentados en una esquina lamentándonos o continuamos buscando del Señor para que nos dé creatividad, para que nos ayude a crecer? Son cosas que no esperábamos. ¿Cuánto más cuando decíamos, el año 2020, wow, vamos a mirar de lo más bien? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes esperaban esto? El único que no fue sorprendido fue el Señor porque ya Él sabía. Sabe el principio del fin. Pero qué oportunidad tenemos para crecer como cristianos, para crecer como individuos, para madurar y depender más de Dios y no en nuestro futuro y en dependencia de otras cosas secundarias. Por eso la palabra dice, si Dios quiere, digamos si Dios quiere, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, yo crecí con eso de
en Puerto Rico siempre son bien religiosos en el vocabulario, ¿no? Si Dios quiere, voy a hacer esto. Y me di cuenta que en la palabra dice, si Dios quiere, no seamos así arrogantes de que sabemos todo lo que va a pasar. Dependamos de Dios y aprendamos en el proceso. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 2:9, que dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Si amamos al Señor, si buscamos de Dios, vamos a ver cosas, vamos a ir más allá. Ese es el lema de nuestra iglesia, ir más allá. Vamos a ir a lugares donde nunca hemos estado antes, pero tenemos que crecer más para llegar a esos lugares. Porque en la misma madurez que tenemos, no podemos pretender que vamos a alcanzar más cosas de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso necesitamos orar, buscar del Señor, depender de Él, buscar en su palabra, para que nos dé esa sensibilidad espiritual, para que nos revele que Él tiene para nosotros. Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas, pero también Dios quiere que estemos en comunidad. Y esa es la palabra clave de lo que quiero compartir en este día de hoy. Común unidad. Es una cosa estar uniformados y no estar unidos, ¿verdad? Una cosa es estar juntos, pero no haber unidad. Pero cuando estamos en común unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, el Señor se manifiesta grandemente en nosotros. Qué hermoso cuando la familia es unida, ¿verdad? Qué hermoso cuando llega el papá y los niños van corriendo donde él para abrazarlo en vez de irse a esconder debajo de la cama. Muy diferente. Pero cuando el Señor es el centro de nuestras vidas, podemos vivir en unidad. Y esta pandemia ha sido un obstáculo grande para nosotros. Ha querido aislarnos, separarnos. Y quizás al principio decíamos, el que es bien introvertido, qué bueno, ahora me quedo escondido en mi esquina, nadie me molesta, ya no tengo que hacer nada. Pero después de varias semanas, como que ya nos cansamos, ¿verdad? Me hace falta tal cosa, me hace falta ir allá, me hace lo que añoro el abrazo de mi abuelita, etcétera, etcétera. Somos hechos para ser sociales. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos hizo en comunidad. Y eso es muy importante para nosotros saber esto, porque si nos dejamos llevar de las corrientes de este mundo, terminamos en depresión, terminamos aislados. De momento ya, especialmente como cristianos, ¿qué ha sucedido durante este tiempo? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos crecido más con fe en el Señor, más en la palabra? ¿O nos sentimos quizás tibios o fríos? Es triste que algunos ya se desaparecieron. Y esto es algo, no estoy hablando aquí, estoy hablando en general. En esta nación ha sucedido que muchas personas simplemente se desconectaron por completo. A pesar que había servicios en línea, todo eso, pero como que ya no. Y uno, ¿qué pasó? ¿Se fueron? No, como que ese temor, ese aislamiento y deprimidos. Y uno habla y mira, conéctate. Tenemos grupos en comunidad todavía, eso nunca lo hemos cerrado. Puedes ser parte, puedes disfrutar en armonía y orar por ti. Pero como que cuando estamos en medio de una situación, la mente quiere enfocarse en esa situación, en vez de enfocarse en la palabra y las promesas de Dios. Dios está enviando personas para que te ayuden a conectarte, a estar en comunidad, en un mismo cuerpo. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Esas personas que no ves, las has llamado, les has enviado un texto, sabes cómo están. ¿Qué ha pasado? ¿Me han contestado mi texto y mi llamada a ustedes? Pero eso es, el Señor quiere que estemos unidos. Porque ¿dónde creen que el enemigo va a atacar más? ¿Va a atacar el más fuerte,
¿Han visto ustedes National Geographic, estos programas de la selva en África? ¿No? ¿A quién en los leones le tira más? ¿Al jefe de la manada o al que está con una pierna lastimada, al flaquito pequeño? Va a tirar al más débil, al que está débil de espíritu, al que está tibio en los caminos de Dios, al que está separado. El enemigo va a atacar más. Entonces, yo les animo a que se mantengan conectados. Somos una iglesia de Jesucristo. No somos solamente una cabeza, no muchas. ¿Qué hemos aprendido sobre estar en comunidad durante este año? Vamos a ver en Marcos capítulo 2, este pasaje que muchos de ustedes quizás han escuchado. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla y justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, que Jesús sabía lo que estaban pensando. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre de un salto se levantó. De un salto no caminaba. Imagínense qué fuertes se pusieron esos músculos y esos huesos. Tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Imagínate ese hombre con su camilla por ahí. Ahora dudan. Mira, how nice. Tengo piernas nuevas. Qué hermoso que cuando Dios hace el milagro en nuestras vidas, debemos glorificarle a Él, debemos testificar. Todo el mundo debe saber lo que Dios hace en nuestras vidas. Quizás Él no nos sane de ser paralíticos, pero siempre está obrando en nuestras vidas. No tomemos por desapercibido lo grande o pequeño que suceda en sus vidas, porque son testimonios. La palabra está haciéndose activa en su vida cuando Dios obra en y a través de nosotros. Seamos esos voceros que comparten la palabra de Dios, porque muchas personas conocen de la palabra, conocen de Jesús, tienen conocimiento de Jesús, pero no han visto el reino de Cristo y lo ven a través de cada uno de nosotros. ¿Qué hablamos? No sé ustedes, yo estoy hasta acá de pandemia, COVID-19. Ya es casi una mala palabra. Lo único que se oye es eso. ¿Por qué no vamos a compartir palabra de vida, palabra positiva? No quiero decir que no sean sabios ni que se cuiden, pero si nos enfocamos en la montaña, estamos haciendo a Dios pequeñito. Enfoquémonos en Dios y la montaña será removida de nuestras vidas. Tarde o temprano, y wow, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en Jesucristo en vez de las circunstancias. Imagínate ese hombre. Estaban los 5 amigos allí en la sala comiendo cacahuates, no sé lo que comían en ese tiempo, dátiles, aceitunas. Tirso, tú sabes de esto, dime.
tranquilos allí. Pero el hombre paralítico, wow, yo quisiera caminar como ustedes. Yo quisiera poder disfrutar más de la vida como ustedes. Pero escucharon que Jesús venía. Y los amigos no se quedaron callados. No, porque después tenemos que cargarlo. No, que es mucho trabajo. No, que yo estoy ocupado. ¿Pasará eso en nuestras vidas? ¿Hay alguien en necesidad? Alguien quizás pone una necesidad en las redes sociales y nos hacemos como que no lo vimos. No, yo estoy ocupado. Necesito a alguien que me ayude a mover. Alguien tiene una lata de frijoles, no sé, lo que sea. Pero muchas veces como que no tengo tiempo para eso. Pero vemos que estos amigos estaban en comunidad, común unidad. Vieron la necesidad de este hombre y vieron cómo poder resolver ese problema. Se enfocaron en Jesucristo. Y fueron y lo llevaron. Ellos no se enfocaron en el problema. Ellos buscaron la forma de solucionarlo. ¿Por qué es importante estar en comunidad? Yo estaba buscando, hay una historia en 1944 aquí en Estados Unidos. Difícil de creer, pero sí sucedió. Escogieron para hacer un estudio científico 20 bebés. Y la prueba era de que solamente las personas que se encargaban de esos 20 bebés, que solamente tuvieran suficiente contacto para alimentar y para cambiar, pero nada más, sin fijarle la mirada, sin darle amor, sin tomarlos en sus brazos, nada, solamente la necesidad básica. Después de 4 meses tuvieron que parar este experimento porque ya 10 de esos bebés habían fallecido. Y luego que pararon el experimento, 2 meses después, murieron 2 bebés más porque ya el daño estaba hecho. Se dieron cuenta de la necesidad que había de darle amor y atención a esos bebés. Todos necesitamos amor y atención. No solamente la comida. Muchas veces pensamos que porque, especialmente como hombres en el hogar, yo soy el proveedor, aquí está el dinero, compra lo que necesiten, lo que sea. También nuestros hijos necesitan la atención, el amor del hombre y de toda la familia, de toda la comunidad. Todos necesitamos amar y ser amados. Eso es lo básico. Hay gente millonaria que son miserables porque no tienen familia, no tienen una comunidad. Qué triste, que aparentemente tienen todo, pero no tienen nada. Y eso está en la palabra también, en el libro de Apocalipsis, donde Jesús le dice a una de las iglesias, tienen todo, pero están vacíos, están muertos. Ese no es el propósito de Dios. El enemigo, cuando te aíslas, va a tirar dardos a tu mente, va a hacerte pensar que gente está hablando mal de ti, que nadie te quiere, que ya eres bueno para nada. Pero el Señor dice todo lo contrario. Y tenemos que mirar en la palabra y aceptarlo y ser identificados con lo que Dios dice que somos. ¿Han escuchado los prisioneros cuando se portan mal? Algunos lo ponen en confinamiento solitario. Los aíslan, solitary confinement. Los aíslan porque nadie le gusta estar solo. Es un castigo. Y muchas veces nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Como que somos masoquistas en cierta forma, ¿verdad? Y después nos preguntamos por qué estamos como estamos. ¿Por qué nuestras emociones están así bien locas? Porque no ponemos a Cristo como centro de nuestras vidas y no sentimos que somos parte del cuerpo de Jesucristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 12, dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Piensen en eso, ¿no? No le voy a dar ejemplos porque quizás... Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero.
Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no debieran verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial, como mi pelo, o la falta de pelo. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. ¿Están entendiendo esto? ¿Sí? ¿O solamente yo? Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos somos parte de ese cuerpo. Es bien difícil porque el año pasado mi esposa y yo habíamos planificado ir de vacaciones a ver la familia. Y yo tengo uno de mis hermanos, soy el menor de 10. Y el mayor de los hermanos varones, o sea, el número 3, tenía cáncer. Y nosotros pues vamos a ir allá y quiero verlo antes de que pues tiene un cáncer bien avanzado y pues no tienen esperanza y quiero verle, ¿no? Pero todo lo tuvimos que cancelar. No pudimos ir a Puerto Rico, todo cancelado. La cosa es que durante ese tiempo, pues mi hermano falleció, un tío que es bien cercano a mí falleció, un primo también falleció, 2 amigos fallecieron. Y eso estoy hablando de los más cerca, por acá también han fallecido muchos. Y no tuve esa oportunidad de compartir con familia, no tuve esa oportunidad de traer esperanza, de apoyar, así como hicimos cuando mis padres fallecieron. Es difícil. Y yo sé que esta historia es muy conocida por muchos de ustedes. Todos hemos sido impactados de una forma u otra con esto. Por eso necesitamos estar en comunidad. Por eso necesitamos levantar los brazos unos a otros. Que haya personas que nos ayuden, pero que también nos confronten cuando necesitan confrontarnos. No siempre buscar a aquellas personas que simplemente echan más leña al fuego. No, esas personas que te levanten los brazos, esas personas que te enfoquen, que te dirijan a la palabra de Dios, esa palabra que te ayude a crecer. Esas personas que estén allí para levantar tus brazos. La segunda cosa que aprendemos en la historia de Marcos 2 es que estar en comunidad es innovador. Es innovador. Somos, como dicen en inglés, resourceful. ¿Cómo se dice en español resourceful? How do you say resourceful in Spanish? Que buscamos la forma de encontrar esos recursos para resolver el problema. Sí. Estos amigos no llegaron y dicen, no, la casa está llena. Vámonos, te quedaste paralítico, no hay más nada que hacer. No, ellos empezaron a mirar. Y esa casa de esos tiempos tenían quizás un marco de madera, pero había paja donde ellos pudieron cortar y remover y bajar el cuerpo del paralítico donde tenían que bajarlo. Y por esa fe de estos amigos, Jesucristo hizo la obra en este hombre tan necesitado. Muchas veces el Señor obra porque las personas necesitadas tienen amigos que les apoyen. Si hay personas que conocemos en necesidad, estamos siendo la luz, estamos siendo la sal. ¿Qué estamos haciendo? Glorifiquemos a Dios cuando estamos siendo discípulos, cuando estamos llevando el mensaje de Jesucristo, cuando enfocamos a las personas, a las promesas de Dios. Necesitamos nosotros ser innovadores. Necesitamos buscar la forma de cómo buscar de Dios, de cómo reunirnos. Como hablamos, los grupos en comunidad nunca pararon. Continuamos reuniéndonos en videoconferencia.
pero nos estamos reuniendo. Muchos quizás trabajan en oficina y lo están haciendo así. ¿Por qué no nosotros? Siempre hay formas, si tenemos el deseo de crecer y estar en comunidad. Y tercero, es estar en comunidad desarrolla un corazón desinteresado. Desinteresado. Es lo que estamos hablando. Estamos siendo flechas hacia afuera, como decimos aquí. Arrows out, somos flechas hacia afuera. Estamos mirando la necesidad de otros y no solamente nuestra necesidad. Porque si queremos crecer como discípulos de Cristo, crecemos cuando servimos. El viernes pasado estábamos hablando esto en el grupo de comunidad. ¿Qué es un siervo? ¿Quién es un servidor? Es mucho más que un voluntario. El voluntario da de lo que le sobra, del tiempo y los recursos que le sobra, pero el siervo es una persona que pone a Jesucristo y su obra por encima de todo. Y allí es donde Dios se glorifica en y a través de tu vida. Filipenses 2:3 dice, este es Pablo otra vez, hablándole a otra iglesia. Si ven, muchos de los libros del Nuevo Testamento son cartas que Pablo le escribía a iglesias, a cristianos. Dice, no sean egoístas. Wow, si yo le digo a ustedes, no sean egoístas, no vienen más. Jesús le decía a los religiosos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. No creo que me lleguen otra vez, pero está en la palabra. Esto Pablo le dijo a la iglesia, eso pasaba en esa iglesia, aquí no pasa, así que no se preocupen. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esa es la forma que podemos quitar la vista de nosotros y ponerla en las personas que necesitan. Esa es la clave de poder estar en comunidad. Al ver la fe de ellos. Cuando Dios ve tu fe, Dios se manifiesta. Lo sobrenatural sucede. Los milagros y proezas suceden. El Señor mueve las montañas cuando hay fe. Nos gusta ese corito, si tuviera fe como el grano de mostaza, ¿verdad? La cantamos, la sabemos de memoria. Estamos teniendo esa fe que mueve montañas. Estamos enfocándonos en el Creador y no en la creación. Este es el tiempo donde podemos nosotros crecer. Yo siento que quizás debimos haber tenido más grupos en comunidad, donde la iglesia debió haber crecido mucho más. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la oportunidad. Es donde más necesidad se ha visto en este año que ha pasado, donde ha habido mucha necesidad. Hemos sido creativos aquí en New Hope, hemos hecho muchas formas de cómo comunicarnos, de alcanzar. Continuamos apoyando a la escuela elemental de C. Evans, continuamos apoyando a los misioneros, apoyando las organizaciones en la comunidad. Nada de eso ha parado. Hay que ser innovador. Pero solamente sucede cuando nosotros estamos mirando hacia afuera, mirando las necesidades, pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad de cómo amar y servir a nuestra comunidad. No está allí, pero Marcos 6 dice que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret por la falta de fe. ¿Quieres milagro en tu vida? ¿Le crees al Señor? No quiere decir que todo es contestado. A veces un no también es una forma que podemos aprender. Pero necesitamos esa fe. Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad, donde era más conocido. Antes de subir al cielo, Jesús le dice a los discípulos, vayan y si no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus sandalias y vayan a otro lugar. Qué triste que hay muchos lugares donde se han encerrado, donde hay falta de fe, donde ya no creen en la palabra.
Escuché el otro día que un pastor, no sé de qué denominación, de que la Biblia no era la palabra de Dios. Pastor, las cosas están poniéndose peor. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el momento donde va a haber persecución? Cuando haya el momento, ya están tratando de cancelar, cerrarle la boca a la gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a parar firmes y con convicción y saber quiénes somos en Cristo? ¿O vamos a esconder la luz debajo de la mesa para librar nuestro pellejo? ¿Qué vamos a hacer? Allí es donde la fe es probada de verdad. El enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. Que no sea a ti, por favor. Párate firme en la roca que es Cristo Jesús. No te aísles, busca estar en comunidad, toma acción. Y si esto es nuevo para ti, si nunca has tenido un encuentro con Jesucristo, dale gracias a Dios que no es tarde. ¿Estás respirando? Dale gracias a Dios. Porque todavía tienes tiempo para decir, Señor, reconozco que soy pecador, límpiame, perdóname. Quiero que seas mi Señor y Salvador y quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Qué hermoso que desde que ese momento tomes esa decisión, ya vives, comienzas una vida en la eternidad. Porque para eso precisamente vino Jesús, para morir en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, pudiéramos tener vida eterna. No es religión, no es denominación. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús eran bien religiosos, bien legalistas, ayunaban, tenían la palabra memorizada, pero su corazón estaba vacío. Y Jesucristo quiere una relación contigo y conmigo, que caminemos de la mano con Él, que vivamos el Evangelio. Eso es comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Así que toma esa decisión si nunca la has tomado. Pudiste haber crecido en una iglesia, en un hogar cristiano. Eso no tiene nada que ver. Eso es algo personal. Cada uno tenemos que dar cuenta individualmente. Y depende de cada uno de nosotros. No de nuestros padres, no de nuestros cónyuges, no. De mí y de ti. Si has hecho esa decisión de hacer Cristo tu Señor y Salvador, déjame saber, quiero orar por ti, quiero celebrar contigo, porque la palabra dice que los ángeles celebran en el cielo cuando alguien toma ese paso. Es el mejor milagro que vas a recibir en tu vida, es aceptar a Cristo. Los próximos pasos, gracias por darme unos minutos más. Yo sé que me he extendido un poco, pero esto es tan importante porque es lo más que ha afectado a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. La falta de comunidad. Primero, necesito envolverme en comunidad. Lo he estado evitando, pero necesito buscar un grupo de personas cristianas de mi iglesia para conectarme. Conéctense, por favor. Buscaré de Dios para que me ayude a ser más innovador y creativo en vez de buscar excusas. Haré tiempo para lo que es más importante, estar en comunidad. Y tercero, necesito ser más desinteresado. No he estado dispuesto a hacer sacrificios por otros, porque he estado enfocado solo en lo que yo y mi familia necesitamos. Me comprometo a dedicar tiempo y energía en otros. Jesús, cuando iba a ser entregado, él estaba orando por sus discípulos y por los que iban a ser alcanzados después de ellos. En la cruz estaba orando hasta el último minuto, orando por su mamá. Ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué mejor ejemplo que Jesús. Él nos mostró lo que es vivir una vida cristiana. Vamos a terminar con la oración que comienza ahí en pantalla. Señor, te doy gracias que hemos podido reunirnos aquí hoy y ser retados con la palabra para buscar a estar en comunidad. Lo quiero hacer porque es tu deseo. Ayúdame a tener pasión y compasión por otros, como así tú lo tienes conmigo. Ayúdame, Señor,
Entiendo de que mi ser pecaminoso solamente busca saciar nuestro propio deseo. Entendemos, Señor, de que luego de caer en pecado, Adán y Eva, tenemos ese sentir que el enemigo tiene, del egoísmo, del orgullo, de buscar solamente nuestro propio beneficio. Pero tú nos enseñaste, Señor, de vivir en comunidad. Nos enseñaste, Señor, a servir a los demás como tú nos has servido a nosotros. Señor, perdónanos, límpianos, perdona mis pecados, Señor. Quiero reflejar tu luz y no mis emociones. Quiero traer esperanza, noticias buenas de esperanza y no noticias malas de las circunstancias. Solo tú tienes las buenas noticias, Señor, noticias que permanecen. Por eso te entregamos nuestras vidas y te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas, que nos des esa paz, ese gozo, para poder compartirlo con los demás que nos rodean, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo y aquí en esta tu iglesia, para tu gloria, tu honra y honor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.